Hola, ¿qué tal? El gran tema de esta pandemia es la educación infantil. Hablamos y hablamos, los ministerios de educación de todo el mundo, el país, los papás, las mamás, los profesores, ¿qué vamos a hacer con la educación? Y no podemos negar que los más damnificados de todo este tema han sido los niños y las niñas. Claro, una de las formas en que se manejó en todo el mundo la pandemia fue una cuarentena donde cerraron colegios, cerraron jardines, cerraron universidades. Se consideraba que los niños y las niñas eran unos transmisores increíbles del virus, ellos no lo vivían, pero lo podían transmitir, y hubo frases muy fuertes para los niños. Yo recuerdo la angustia de una niña que me dijo: y si yo mato a mis abuelos. Realmente fuimos muy, muy fuertes y casi que muy injustos con los niños y las niñas. Por lo general, a través de la historia, el mundo infantil ha llevado el bulto y ha tenido que pagar los errores y los aprendizajes de los adultos. Pero bien, aquí estamos a puertas de tener que regresar a los colegios. Tengo aquí a una persona experta en el tema, pero es obvio que no podemos seguir en casa con niños y niñas haciendo solamente educación virtual, porque los niños y las niñas necesitan otras cosas. Vamos a hablar con la persona que nos puede indicar qué es lo conveniente, y cada papá y cada mamá va a tener que terminar decidiendo qué quiere hacer. Con Alba, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Gloria, muchas gracias por la invitación. Alba, cuéntame una cosa. ¿Es bueno que los niños y las niñas sigan en casa? Como directora de jardín infantil, ¿qué consideras? ¿Hace daño que vuelvan? ¿Es peligroso? ¿Cómo lo manejas? No, yo diría que pues uno no puede decir si es bueno o es malo, porque allí está implícito más es el miedo de los padres de familia a ese regreso. Pero, Gloria, tú no te imaginas la felicidad de los niños cuando llegaron en octubre. Cuando la Secretaría de Educación dijo que podíamos empezar en alternancia, los niños, las mamás me llamaban en una felicidad, en una alegría de que podían ir y sobre todo porque mucha gente necesitaba, muchos papás que estaban haciendo maestría, que estaban trabajando, entonces era una necesidad urgente. Entonces, bueno, claro que es muy bueno, claro que es muy valioso, claro que es muy enriquecedor. En octubre, cuando llegaron los niños, yo ya había hecho una trampita. 2 o 3 mamás me habían llamado en una angustia, Gloria, que los niños estaban mal en la casa, habían retrocedido. ¿Cómo puede retroceder un niño, Alba? Claro, Gloria. En casa, por más de que mamá y papá se cuiden de hablar, se habló del tema. El bicho llegó, porque yo le digo bicho para no darle fuerza al nombre. Entonces decidí ponerlo de bicho. Entonces el bicho llega y nadie estaba preparado, nadie. Entonces obviamente en casa mamá y papá hablan del tema. El niño oye, el niño siente la energía del papá, siente la energía de la mamá, siente que están hablando del tema y es una angustia. El niño se angustia por naturaleza y los niños empiezan a sentir miedo, no lo expresan como el adulto, entonces se pasan a la cama de papá y mamá, vuelven otra vez a no controlar esfínteres, empiezan a sentir mucho miedo, mucha incertidumbre y mucha ansiedad que no saben manejar. Ellos no saben qué es lo que está pasando porque ellos no manejan esas emociones. El papá y la mamá sí las manejan, pero ellos no. En una frase que no va mucho con jardín infantil, pero intelectualmente, un cerebro sin estímulo, ¿qué le pasa, Alba? Pues se atrofia. Se queda en estos días, creo que fue en agosto, que hubo este foro de Alejandro Cárdenas, que era viceministro o es viceministro, el rector de la Universidad de los Alpes, un psiquiatra, y Jorge Eslava. Y Jorge Eslava, como neurólogo, explicaba cómo, obviamente que el cerebro es como una plastilina, pero aún así queda quieto, queda en espera, queda congelado, porque por más de que en la casa papá y mamá
ayuden en esos conocimientos. Olvídate, el papá está sentado en un computador trabajando, la mamá en otro computador y el niño jugando allí porque él no quiere ver un computador, no quieren ver un computador. Casi que es un imposible esperar que haya educación virtual para un niño de jardín. Ay, sí. Ay, Gloria, mira. Nosotros en el Jardín Carolina, cuando empieza esto, pues primero la tecnología no la conocíamos. Toda esa cantidad de cosas que teníamos que hacer para presentar a los niños las actividades por Zoom, eso fue toda una cantidad de conseguir quien nos explicara cómo manejar el Zoom, que esta plataforma, que la otra plataforma, y empezamos a volvernos un tres. Tú sabes que uno como maestro de educación inicial canta aunque no cante, pinta aunque no pinte, bueno, nos paramos en las pestañas con tal de que el niño logre llegar al conocimiento. Y en el jardín infantil se logran muchas cosas porque los niños aprenden por los sentidos, desde la socialización. En la casa, al frente de un computador, el niñito viendo a la maestra allí dando un video, entregando una actividad. Yo veía, Gloria, estas maestras mías que yo decía, Dios mío, bueno, mis maestras llevan conmigo 25 años, casi 31, 20 y tanto, pero yo ese día, en esta pandemia, yo pensé que no las conocía. Qué maestras tan entregadas. Era una necesidad desde el amor de cómo llegar al niño a través de un aparato de esos. Y no llegábamos, no, Gloria. No llegaba. Los niños se aburrían, se caía el Zoom, entonces la mamá se cayó, no oigo, no sé qué. Y entonces, no podrían haber estado sin un adulto al lado. Un niñito solo en casa perdió el año, pues. Ni siquiera los de 4 años, porque en los jardines yo tenía niños de 1 año, de 2 años, de 3 años y de 4. Los de 4 más o menos, y al inicio un poquito como la novedad, como qué es lo que está pasando, y pues veían al jardín, porque a veces mostraba el jardín, veían a la maestra en su casa y todo eso. Pero al momentico, a los 10 minutos, el niño se paró de la mesa. El niñito dijo, apenas empezó la clase, profesora, ¿cuándo se acaba esto? Claro. Es que no, uno hace chistes, pero ha sido muy desgarrador y muy doloroso, ¿no? Sí. Yo digo que todos los maestros de los jardines infantiles, de los colegios, han sido unos héroes. Sí, unos héroes, han sido, o sea, se han maciado todo este trabajo de sistemas. Entonces, ¿cómo llego a ese niño para que comprenda, para que entienda? ¿Cómo lo enamoro? ¿Cómo lo vinculo? ¿Cómo lo apasiono el aprendizaje con un aparato? Ellos se aburren, los niños se aburrieron. Yo hablaba con mucha directora de jardín infantil, con muchas amigas, y me decían, Dios mío, y claro, éramos todas esperando que ya, mañana, esto en 1 mes, en 2 meses, esto ya va a terminar. Mire, Gloria, es espectacular como las maestras, yo hablo del mío porque no, pero me imagino que en todos los jardines hicieron lo mismo. Nosotros hicimos, para el Día de los Niños, hicimos un video. Cada maestra en su casa se disfrazó de un animal y era un cuento relacionado con un balón. Entonces la maestra lanzaba el balón y la otra maestra en la casa estaba esperando que llegara el balón. Obviamente había una persona allí ayudándole. Esto fue una cosa tan hermosa. Mire, los papás me llamaron llorando, porque fue como que lo que logramos para el Día de los Niños, una actividad diferente para cautivarlos, para enamorarlos a ese aprendizaje, y sobre todo como que logramos hacerlos que se rieran, que gozaran. Yo tenía una profesora de danza, no para que les enseñara a bailar cumbia ni nada, era pura psicomotricidad, era algo muy hermoso. Y ella desde su casa empezó a darles a los niños la clase de baile. Duró 5 minutos. Y los niños se enloquecían con esa maestra, no, duró 5 minutos. Ya se paraban, se bajaban, a ella se le cayó la plataforma. Eso, Gloria, listo. Que la tecnología nos ha dado muchas cosas, que es algo espectacular, que aprendimos mucho, que seguramente mucha parte de la educación irá a llegar allá, pero la humanización, ¿qué? Y la parte humana, y la socialización, y el jugar con el amigo, y el tocarlo, y el empujarlo, y aprender a frustrarse, aprender a dialogar, a autorregularse, pero en el jardín. Pero con un aparato, no. Los niños de preescolar,
Yo le di gracias a Dios cuando por fin nos dijeron, empezamos alternancia en octubre. Bueno, no le conté la trampita. La trampita que hice fue que las mamás empezaron a llamarme, más o menos 3 mamás: Alba, por favor, déjeme llevar el niño al jardín. Entonces yo dije, bueno, pero si el jardín está vacío y está solo, ¿por qué no puedo permitir que vaya una mamá? Entonces un día le permití ir a una mamá, el niñito enloquecido. El niñito subía, bajaba, bueno, yo tengo muchos árboles, hay un río, se metió al río, se subió a los árboles, jugaba con el arenero, parecía como que lo hubieran soltado yo no sé de dónde. Secuestro, claro. A los 8 días le di permiso a otra mamá y a los 8 días a otra para que fueran pues un día. Nunca se juntaron porque no estaba permitido. Iban a clubes, a recreo, a un Pero parquecito a privado. un parquecito privado, exactamente. Y realmente la sociedad y nosotros somos conscientes, no se hizo a propósito, somos conscientes del daño que se les está haciendo a los niños. Gloria, yo pienso que o estamos en el miedo o estamos en el amor. Y no es tan fácil para el padre de familia estar todo el tiempo en el amor, en la fe y en la esperanza. No es tan fácil. Entonces, al inicio hubo mucho miedo, Gloria, mucho miedo. Exactamente como empezaste tú la presentación. Es que nosotros vivimos con mis padres, es que mi marido ya tiene 60 años, o vivimos con un tío, y la gente le daba miedo que ese bicho llegara a esa casa. Vamos a continuar después de comerciales. Hey, estás viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Usted está viendo el Canal 2, el canal de nuestra gente, periodismo independiente. No se lo olvide, mirar por la ventana y mirar por el Canal 2 nuestro país y soñar con el país que queremos todos. Alba, ¿se puede vencer el miedo? A ver, es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí, yo creo que se puede vencer el miedo cuando somos capaces de mirarlo como ese monstruo al que le vamos dando luz y lo vamos volviendo pequeñito. Durante esta pandemia yo hablaba con los padres de familia, especialmente con las mamás. Con papás por ahí 2 o 3, pero hablaba con las mamás por lo menos 3 veces, con 3 mamás diario, las mamás completamente angustiadas. Por ejemplo, un caso de una mamá, ella estaba haciendo una maestría, el esposo trabajando en la oficina, el niño mayor en otro computador en el colegio y el niño de 4 años saltando, brincando, tratando de estar en el computador. El niño se angustiaba, la mamá se angustiaba viéndolo, el papá viéndolo también se angustiaba, el niño de 7 años bravo porque el otro no le dejaba poner cuidado,
Cuando terminaba ella me llamaba por la noche y me decía, Alba, tengo un miedo, tengo una angustia, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer con mi hijo? Bueno, el niñito empezó a pasarse a la cama, empezó a dormir con ellos. Un niño de una suavidad, de una ternura hermosa, empezó grosero. Bueno, uno dice grosero. Empezó a, que no debemos decir grosero, porque es que no lo debemos decir. Pero la mamá me decía, Alba, está grosero, nos está pegando a nosotros, está bravo, está tirando las cosas. Entonces empieza uno a darle a ese padre de familia las herramientas de cada caso, porque no se puede generalizar. Haga esto, yo conozco al niño, entonces haga esto, entonces haga lo otro. Y yo pienso que, digamos, con esa mamá fui acompañándola durante todo el tiempo. Ella fue una de las que fue al jardín de primera. Fui acompañándola durante mucho tiempo a que le bajara un poquito a su miedo, para que ella quitara su miedo y pudiera enseñarle al niño que no podíamos tener miedo, porque además todos los niños hablaban, ¿y ya se fue el bicho? ¿Y ya se fue el bicho, mamá? ¿Es que ya se fue el bicho? Entonces, yo creo, Gloria, la pregunta tuya, si se puede vencer el miedo, yo creo que sí. Yo creo que con esa cantidad de mamás que yo hablaba todos los días, poquito a poco, yo creo que las mamás se sentían acompañadas con la directora del jardín, hablaban también con la maestra. Entonces las mamás se fueron sintiendo acompañadas porque preguntaban, ¿y qué hago con esto? ¿Y qué hago con lo otro? El niño no me quiere comer, y en el jardín comía, aquí no come. Entonces uno empieza a hacer ese acompañamiento al padre de familia, a la mamá, las mismas maestras también empiezan a hacer ese acompañamiento, empieza uno a dar herramientas y empieza también uno a ayudar a un poquito a esa psiquis de la mamá. Empieza uno primero a ayudarla a ella para cuando ella ya esté limpia, esté tranquila, entonces ella misma desde su lenguaje, desde su postura, desde todo lo que pasa en casa, vaya cambiando esa energía, vaya cambiando esa vibración, porque es desde allí, Gloria, pero yo creo que sí. Y con los niños en el jardín, más fácil, a través de un cuento. Claro. Pero hay una cosa muy importante que acabas de decir, es que el miedo nos aisló y se perdió el acompañamiento. Creo que de las cosas más valiosas que se puede hacer ahora, muchas veces la persona necesita que la escuchen. Es decir, ni siquiera, yo no tengo que buscar un psicólogo para que me dé terapia, sino simplemente ser escuchado. Y lo que tú dices que hicieron en el jardín es acompañar. ¿Cuánta gente está solicitando acompañamiento? Pero ¿cuánta gente sigue encerrada en su miedo? Yo no hablo, me da miedo. Y es un poco la apertura para poder acompañar a tanta gente. Y creo que el que se haya abierto los jardines es volver a acompañar a las familias desde la base, ¿no? Sí, es volverlos a acompañar desde la base. Yo quisiera que los padres de familia tuvieran un poquito más fueran un poquito más abiertos al tema y lograran acercarse más, o de pronto con su pediatra, o de pronto también con la directora del jardín, para que el niño volviera al jardín. En este momento yo tengo un número de niños en el jardín y muchos otros no han vuelto. ¿Por miedo? Por miedo. Claro, yo tengo un papá que me llama todos los días y me dice, Alba, yo sé que el niño debe volver, pero yo me muero del miedo porque ellos saben que los niños son vectores. Pero eso ya se está cuestionando. No es verdad que los niños sean los vectores mayores de contagio, y el papá le da miedo que el niño le contagie a alguien. Este papá, yo he hablado con él varias veces, me dice, Alba, a mí me da miedo que el niño nos transmita a nosotros este bicho. A mí una pediatra amiga me invitó a un webinar de la Asociación de Pediatras, era la Asociación de Pediatras, el Ministerio de Salud, había un psiquiatra, estaba Ministerio de Educación también, y me invitó a ese webinar y allí hablaban. Entonces empezaron lo que tú dices, empezaban a mostrar científicamente los países, porque tenemos que aprender de los otros países, qué pasó en Europa, qué pasó en China, cómo les ha ido con la educación infantil.
y empiezan a mostrar todos los datos de que los niños no se han contagiado en los jardines infantiles. Yo grabé, le tomé fotos a todas esas diapositivas, fue espectacular y se las mandé a muchos papás. Pero ¿qué pasa, Gloria? Es la televisión, es el periódico. Entonces es la vecina, es la otra que empieza con un cuento. Yo empiezo a decir a los papás, no vean televisión, no lean prensa, no se dejen llevar por lo que pasó allí, porque la vecina dijo, porque el otro. No, la gente todavía, Gloria, yo debería tener en el jardín más niños. Bueno, mi jardín es un jardín campestre, yo lo acondicioné. Una amiga me regaló 11 mesitas rimas, ella tenía un restaurante y lo cerró. Y entonces organicé, porque los salones son grandes, entonces un niño en cada mesita. Les mandé fotos a los papás, los llamo por teléfono, vengan, los invito. Bueno, también hay otra cosa, Gloria, la situación económica ha sido muy dura y algunos papás es por miedo y otros es porque la situación económica ha sido dura. Entonces son dos componentes que, digamos, no han permitido que los niños ingresen más rápidamente a los jardines. Yo pienso que enero y febrero estuvo un poco lento, aunque yo pienso que yo estoy bien. Estuvo un poco lento porque la misma Secretaría de Educación y el alcalde había dicho que todavía no podíamos empezar. Cuando el alcalde dijo, ya pueden empezar los jardines infantiles, yo decía, Dios mío, ¿qué es esta felicidad? Porque pues van a poder llegar los niños de nuevo, que se habían ido en diciembre todos entusiasmados en que empezaban desde los primeros días de enero, pero bueno, empezamos a mediados de enero. Pero yo creo que de aquí a marzo ya un poquito la economía ha ido subiendo, la economía va a ir subiendo y la gente también va a ir viendo que los niños están en los jardines, que no ha pasado nada, pero sí está cuestionado ese tema de que los niños sean vectores de este bicho. ¿Qué hace más daño? ¿Un niño en casa o un niño, entre comillas, arriesgándose a que se pudiera contagiar? Es decir, estamos haciendo un extremo. ¿Qué hace más daño? Ay, Gloria, la parte emocional y la parte afectiva en la primera infancia son necesarias. La parte emocional y la parte afectiva, que como se maneja en el preescolar, es muy distinto. Obviamente, cuando se inicia la pandemia, hubo una etapa de encuentro de papá y mamá, niños que muchas veces no veían al papá en todo el día. Entonces, digamos que al inicio fue maravilloso, se encontró la familia, pudieron dialogar, almorzar juntos, desayunar juntos, comer juntos. Seguramente, porque yo a muchos papás les decía, hablen del miedo, pongan el miedo encima de la mesa. Entonces seguramente se pudieron hacer muchas cosas, pero quedarse en la casa encerrados, porque los niños sí quieren ir al jardín infantil, los niños sí quieren ir. Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. Hubo un niño esta semana que matriculé un niño, la mamá me dijo, el niño no había estado antes en el jardín, me dijo, Alba, yo le acondicioné la casa al niño de una manera hermosa, tenía arenero, su salón de los juguetes, y cuando le dije vamos a salir, dijo no. ¿Síndrome de la cabaña? Pues Gloria dijo que no. Y entonces ella me dijo, ¿qué hago? Yo le digo, tráigalo al jardín. Claro, me dijo, no, yo le voy a preguntar al niño. Le dije, no, el niño no tiene edad de que conteste si quiere o no venir. Tú eres el adulto, claro, y tú tienes que decirle al niño, vamos, porque tú vas a acompañarlo a que deje ese miedo, a que deje esa angustia. Claro, claro. Pues me dijo, bueno, lo voy a llevar unos 2 o 3 días. Y le dije, no, porque listo, yo respeto que lo lleves unos 2 o 3 días, perfecto al principio, pero luego empezamos con él un trabajo de socialización, trabajando su parte emocional, su parte afectiva. Empezamos un proyecto y al otro día no vino. Y entonces regresa el miércoles y volvemos y empezamos. Claro. Entonces la mamá me dijo, bueno, Alba, voy a ensayar. Pues lo llevó como un miércoles, y el niño fue jueves, fue viernes, fue lunes, ya listo, fascinado. O sea, fue fácil. Mira cómo este niño sí no quería salir de la casa, pero con un empujoncito desde el amor, desde el afecto, desde la seguridad, llegó al jardín y ya se sintió tranquilo. Creo que pues no es el momento todavía para evaluar. Va a haber
una generación de niños por pospandemia con unos comportamientos particulares? Yo creo que sí, Gloria. Yo creo que el tiempo nos lo dirá. El tiempo nos lo dirá. ¿Se tocan? ¿Ah? ¿Se tocan los niños en el jardín o no se tocan? Ay, Gloria, sí se tocan. Yo me muero de la pena tenerlo que decir aquí en televisión, pero sí se tocan. Es imposible que no se toquen. Miren, los niños llegaron, nosotros teníamos todos los elementos de bioseguridad. Yo creo que el triple, porque uno también en algún momento, una responsabilidad enorme. Entonces teníamos de todo, ya no sabíamos si no, ya parecíamos como fumigando los muchachitos, fumigando las cachuchas. No, esto era una cosa impresionante. Y los niños llegan, los niños son sabios, los niños venían una felicidad amorosa y los niños se bajan de esa buceta y salen corriendo, todos con su tapabocas, felices, primero ellos se bajan de la buceta, les fumigamos ese bendito maleta con ese amonio cuaternario, se llama. Bueno, eso es una cosa loca. Van y se lavan la manito con el alcohol, luego se lavan las manos, se sientan, donde la maestra les va a decir que no se pueden quitar el tapabocas, que no se pueden tocar, que no se pueden coger, nada. Claro, ellos estaban desesperados, Gloria, por correr y saltar. Yo les había dicho a las maestras, yo empecé con 10 niños. Vamos a ver cómo nos va, 2 maestras y nosotros observándolo. Les dije, nosotros aquí no vamos a trabajar la parte cognitiva, aquí no vamos a enseñarles nada, vamos a dejar que corran, que salten, que brinquen, que hagan lo que quieran. Se subieron a los árboles, se metieron al río, gritaban, corrían, y nosotros, tú sabes que en los preescolares trabajamos el observador del alumno, que es una herramienta maravillosa. Entonces nosotros escribiendo y ellos corrían, brincaban, claro, en algún momento no se abrazaron porque pues les había, pero se tocaban. Y hay un juego y entonces ellos corrían, brincaban por el tobogán, se cogían y nosotros allí. Cuando los veíamos que estaban sudando mucho les decíamos, bueno, ahora vamos a lavarnos la cara y las manos. Entonces en filita, ¿no? Y para decirle a un niño de un preescolar que haga fila es lo más hermoso, es que allí es donde se aprende a hacer fila, allí es donde se aprende el turno. Ellos tranquilos, hacían su fila, se lavaban y se emparamaban la cabeza, se lavaban las manos. Miren, nos han dicho todo el tiempo que por los zapatos no es, que porque toquemos esto no es, sino lavarnos las manos. Y a los niños les fascina lavarse las manos. Los niños podrían lavarse las manos todo el día, cada 10 minutos. Entonces, nosotros, bueno, ahorita lavarnos las manos, ellos felices, con ellos no hay problema. Nosotros decíamos, qué sabiduría lo de estos niños, y obviamente papá y mamá les habían dicho que mucho cuidado, que no se fueran a quitar el tapabocas. Entonces, ha sido fácil, Gloria, pero que se tocan y en algún momento, obviamente sí, se acabó la palabra compartir. ¿La comida, por ejemplo, no la pueden compartir? No. De hecho, los niños almuerzan y toman lonchera, sacamos las mesas y en su misma mesita toma lonchera y almuerzo separado del otro. Si un niño, muy poquitos niños llevan lonchera, porque el colegio ofrece la lonchera, pero algunos llevan lonchera y de pronto un niño lleva papitas o lleva un dulce o algo, saben que no pueden compartir. Algo tan hermoso que se trabajaba en un jardín infantil y era comparta, ya no se puede compartir. Miren, tan interesante está, tan actualizado, que vamos a continuar la próxima semana. Se nos acabó el tiempo, pero créame que vale la pena que escuchen, que abramos un poquito la mente y que entendamos, esto tiene que cambiar. Muchísimas gracias, que la pasen bien.